somos el equipo Dinamita, que está conformado por Gabriela Dueñas, Da Ramírez y su servidor, Samuel Mayoral. Y en este proyecto vamos a hacer un experimento relacionado con la ley de Snell sobre los rayos de refracción, o sea, el rayo que entra y cómo calcular el rayo que sale. En este caso elegimos 3 materiales: el aceite de cocina, el agua y el alcohol. y bueno, los índices de refracción son: el aceite es de 1.46, el aire es de 1.003, el agua es de 1.33, el alcohol de 1.36 o 38 y el vidrio de 1.5. Y básicamente, como tienen diferente nivel de refracción, se supone que los cálculos serán diferentes, e igual que vamos a hacerlo con diferentes ángulos, así que eso. Son los índices que usaremos a continuación para basarnos en las fórmulas que utilizan la ley de Snell y hacer nuestros cálculos. La ley de Snell, o también conocida como ley de refracción, describe cómo se comporta la luz al pasar de un medio a otro con diferentes índices de refracción, causando que cambie de dirección. Su enunciado menciona que cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, la relación entre el ángulo de incidencia de θ1, el ángulo de refracción θ2 y los índices de refracción de los medios n1 y n2 se expresa como esta fórmula que está aquí, que sería n1 por el seno de θ1 igual a n2 por el seno de θ2. Aquí, como se puede observar, aquí se muestra la fórmula de la ley de Snell, que sería para calcular el ángulo de refracción, y el índice de refracción se sacaría con esta fórmula de aquí, de n igual a c sobre v. La n indica el índice de refracción del medio, la c es la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y la v es la velocidad de la luz en el medio. El ángulo θ1 es el ángulo de incidencia, que es el ángulo entre el rayo incidente y la normal a la superficie en el punto de incidencia. El ángulo de θ2 es el ángulo de refracción entre el rayo refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia. El n1 es el índice de refracción del primer medio, que es de donde proviene el rayo. n2 es el índice de refracción del segundo medio al que entra el rayo. Y el seno sería la función trigonométrica seno relacionada con los ángulos, que aquí viene representado como sin. Bueno, como podemos observar, aquí ya están los 3 materiales, que es aceite, agua y alcohol, 250 mililitros de cada sustancia. Y aquí ya empezamos a agregar los líquidos, midiéndolos para que todos fueran exactamente lo mismo. Y pues aquí ya estamos empezando más o menos a experimentar y a ver cómo podríamos hacerlo. Vimos que el láser entraba, los rayos del láser entraban al aceite y entraban al agua y se podían reflejar. Entonces decidimos poner un fondo blanco para que se pudiera reflejar ahí. Y pues sí se pudo.
con el transportador eléctrico y pues empezamos a calcularlo, a hacer apuntes y anotar algunas diferencias, muy poquitas, pero sí fueron algunas diferencias conforme al líquido que era. Y así lo hicimos con cada líquido, con el agua, el aceite y el alcohol, cada uno midiendo su refracción y sus ángulos que estaban dando. Cuánto va a ser nuestro ángulo de salida con respecto a los ángulos que ya obtuvimos de entrada y con respecto a cada uno de nuestros compuestos. Primero vamos a iniciar con el aceite y primero ocupamos N1, que N1 viene siendo como el índice de refracción, en este caso del aceite, que es 1.46. Entonces anotamos 1.46. Ahora esto va por el seno del ángulo de entrada, que el ángulo de entrada registramos varios. En este caso el primero que registramos es de 37. Esto se iguala a N2, seno 2. En este caso N2 es por donde sale el rayo, en este caso pues es el vidrio. Y el ángulo del vidrio es de, el índice de refracción del vidrio es 1.5. Luego eso va por el seno, pero como desconocemos el seno, pues se pone teta. Ahora hay que despejar esto. Se calcula primero esto, 1.46 por el seno de 37. Eso nos da 0.8786. Eso se escribe aquí. 1.5 seno de teta. Ahora hay que despejar esto, entonces esto se pasa para acá y nos va a quedar 0.8786 sobre 1.5 igual a seno al que desconocemos. Y para despejar eso aplicamos el arcoseno, entonces quedaría seno a la menos 1 de 0.8786 sobre 1.5. Aplicamos el seno a la menos 1 de 0.8786 entre 1.5. 1.5. Y nos da que el ángulo de salida es de 35.85. Ahora continuamos con el siguiente ángulo,
que fue de 23.1. Entonces volvemos a hacer esto. Primero anotamos el índice de refracción 1.46 porque seguimos en el aceite. En este caso el ángulo cambia, ahora es de 23.1 y lo igualamos igualado al vidrio. 1.5 por el seno, que sigue siendo desconocido. Ahora hacemos este cálculo. 1.46 por el seno de 23.1 nos da 0.5728. Eso lo igualamos a 1.5 por el seno de teta. Igual, volvemos a despejar, este pasa dividiendo. Entonces, ya de una vez aplicamos lo de el seno a la menos 1. 0.5728 sobre 1.5. Seno a la menos 1 de 0.5728 entre 1.5. Y eso nos dice que el ángulo de salida fue de 22.44. Muy bien, seguimos con agua. Ahora en este caso ya cambia el índice de refracción. Igual que como tenemos ángulos diferentes de entrada, pues casi ningún cálculo va a ser igual. Entonces, el índice del agua ahora es 1.33 por el seno de 27.2. Esto lo igualamos al vidrio, 1.5 por el seno de teta que desconocemos, y hacemos el cálculo. 1.33 por seno de 27.2 nos da 0.6079 igual a 1.5 por el seno de teta que desconocemos. Igual, volvemos a despejar y aplicamos el seno a la menos 1. 0.6079 sobre 1.5. 0.6079 entre 1.5. Esto es igual a 23.9078, que nos indica que este fue el ángulo de salida. Ahora vamos con el siguiente de agua. En este caso el ángulo de entrada ahora fue de 16.2. Volvemos a escribir el índice de refracción por el seno de 16.2 igual a 1.5, que es el índice de refracción del vidrio, por el seno de teta que desconocemos. Mismo procedimiento por seno de 16.2 nos da 0.3710 igual a 1.5 seno de teta. Despejamos y aplicamos seno inverso. Seno a la menos 1 de 0.3710 sobre 1.5. Estamos en la calculadora. 0.3710 sobre 1.5. Esto nos da un ángulo de salida de 14.3197. Bueno, ahora nos pasamos con el último compuesto, que es el alcohol. Bueno, aquí está. En su primer caso. Primero, el índice de refracción del alcohol ahora cambia. No tanto, pero igual se tiene que tomar en cuenta que es 1.3638 y tenemos que nuestro ángulo de entrada fue de 11.8. Eso lo igualamos al índice de refracción del vidrio por el seno de teta que desconocemos. Hacemos este cálculo, 1.3638
por seno de 11.8 nos da 0.2788. Lo igualamos al índice de refracción del vidrio. Ya conocemos el procedimiento. Seno inverso de 0.2788 sobre 1.5. Eso nos da un resultado de 2788 sobre 1.5. Nos da un ángulo de 10.7116. Y por último, el último ángulo fue de 24.6. Ahora volvemos a aplicar lo mismo, pero con diferente ángulo. 1.3638 por el seno de 24.6 se iguala a 1.5 por el seno de teta que desconocemos. Hacemos el procedimiento. 1.3638 por seno de 24.6 igual a 0.5677 igual a 1.5 seno de teta, y para despejar volvemos a aplicar seno inverso y nos queda 0.5677 sobre 1.5. Seno inverso de 0.5677 entre 1.5. Eso es igual a 22.2387. Y eso fue todo. Hola, muy buenas tardes. Ahora vamos a explicar detalladamente con un simulador las respuestas de mi compañera sobre el ángulo de salida. Bueno, primero vamos a iniciar con el aceite. En este caso vamos a ponerle como misterio A. Este es el aceite y este es el vidrio, ¿ok? Entonces, el primer ángulo que le salió fue de 37 grados, entonces sabemos que de 90 a 60 son 30. Entonces, vámonos un poquito por aquí. Listo. Y su ángulo de salida, que se puede observar de este lado, fue de 35.85. Entonces, puede notar que hay una gran similitud. Puede notar que el ángulo de salida fue un poquito diferente, pero igual hay una diferencia, ¿no? Ahora, el siguiente fue de 23.1, igual del aceite. Entonces, si de 90 a 60 son 30, pues sería un poquito menos, por ahí, más o menos. Y su ángulo de salida fue de 22.44 grados. El siguiente compuesto fue el agua, que bueno, para que se cambie el colorcito vamos a cambiar el color. Y su ángulo de entrada fue de 27.2. Entonces vamos a moverle poquitito nomás. Su ángulo de salida fue de 23.90. Recordemos que vamos a ver, recordemos que el de abajo va a ser el agua y el de arriba va a ser el vidrio. Así para que ya se vea mejor. Y así se puede notar. El siguiente fue de 16.2. Bueno, sería un poquito más de la mitad. Y es de 16.2 y su ángulo de salida es de 14.3197, que aquí se puede notar también una diferencia. Y el siguiente compuesto va a ser el alcohol, que bueno, en este caso creo que aquí no hay alcohol, pero vamos a ponerle misterio B. Y vamos a ponerle vidrio de este lado y misterio B, que en este caso es el alcohol. Listo. Ahora, S nos dio un ángulo de entrada de 11.8, entonces va a ser muchísimo menor. Por ahí, y ahí está. Aquí hay. Su ángulo de salida fue de 10.71 y el siguiente fue de 24.6, que sería un poquito menos de la mitad, y dio un ángulo de salida de 22.23. Entonces podemos decir que se ha confirmado
que este es un simulador que también puede aportar mucha ayuda para poder entender cómo es que funciona el radio y pues también pues para saber más o menos cómo funciona todo esto. Y pues sería todo. Con respecto a la pregunta de cómo afecta la densidad en el ángulo de refracción, bueno, pues sabemos que el índice de refracción es mayor cuando la densidad es mayor, y esto significa que de alguna forma cuando el índice de refracción es mayor es porque a la luz le cuesta más viajar por el medio, o sea, por el líquido, y cuando esto sucede significa que el ángulo de refracción será menor al de incidencia. Por el contrario, cuando es menos denso, pues a la luz le cuesta menos, entonces el índice de refracción es menor, por lo que su índice de refracción al final, su ángulo de refracción al final será mucho mayor al anterior. Bueno, la segunda pregunta dice qué limitaciones pueden surgir en este proyecto. Personalmente, mi equipo y yo no tuvimos grandes limitaciones, solo tuvimos un pequeño problemita que fue el transportador. No teníamos uno a la mano, pero pues descargamos una aplicación con un transportador y pues fue un poquito difícil más o menos calcular, pero aprendimos a utilizarlo bien, pudimos calcular también los ángulos de manera correcta y se pudo hacer el proceso bien. Lo único, pues como lo mencioné anteriormente, fue más o menos el transportador y que al principio no sabíamos cómo sacar los ángulos, cómo hacerlos, pero estuvimos viendo tutoriales y también estuvimos como contribuyendo con las ideas que teníamos ya con los problemas anteriores de física que habíamos hecho y lo pudimos resolver bien, entonces de ahí en más todo estaba muy bien. En cuestión de la pregunta 3 sobre cómo se comportaría un gas en lugar de los líquidos, pues un láser refractado por un gas desviaría la luz de manera más sutil que en un líquido, principalmente por la diferencia en la densidad y el índice de refracción. Sin embargo, ambos pueden mostrar efectos interesantes, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, la densidad del gas o la longitud de onda del láser. Bueno, como conclusión, mi equipo y yo dimos una conclusión. Pues al finalizar todo este video, la verdad es que nos quedamos con buenos aprendizajes. Este experimento fue algo muy diferente a lo que comúnmente habíamos hecho. Bueno, fue también en el laboratorio, pero fue muy diferente. La verdad es que al principio no sabíamos cómo más o menos hacerlo, no teníamos como tal la clara idea, pero ya después investigando pudimos resolverlo, pudimos hacerlo y se pudo calcular de manera correcta. Personalmente me gustó mucho, pudimos aprender cómo utilizar también un simulador. La verdad es que mi equipo y yo no sabíamos cómo utilizarlo, tuvimos que aprender viendo tutoriales, tuvimos que aprender viendo diferentes maneras de hacerlo. Al final se pudo concluir que sí dieron las cantidades exactas porque pudimos comprobar los resultados hechos manualmente por mi compañera Montserrat a comparación con los del simulador y sí estaban dando exactamente los mismos. Entonces, con unas pequeñas diferencias, pero también fue emocionante ver cómo se podía ver con un transportador en el simulador.